Bienvenidos a la Fogata Mística, mi nombre es Diego Odigiori. En este canal hablamos de filosofía mística y análisis metafísico de lo que pasa. Bueno, el día de hoy quise hacer una pequeña actividad con respecto a ciertas preguntas que en el medio esotérico le preguntan a la gente y esta gente no sabe pues cómo contestar o no sabe cómo proceder con ciertas preguntas, muchas lanzadas de forma irónica o sarcástica desde el academicismo o el cientificismo, que no es lo mismo que la ciencia o la academia per se. Normalmente, bueno, esto pasa en todos los aspectos, religiones, la academia, ideologías, filosofías, y pues si se dan cuenta siempre en diferentes plataformas como aquí en YouTube siempre tratan de responder esas preguntas de la mejor manera, ¿sí? Yo he visto que pues normalmente esto no se hace en el medio esotérico porque hay diferentes formas de pensamiento esotérico. Sin embargo, en la filosofía mística, claro que se puede responder ciertas preguntas que hacen, como ¿qué es la magia? ¿Sí? Si la magia fuera real, ¿por qué los magos no curan el cáncer o detienen las guerras? ¿Sí? Cosas así. ¿Por qué los videntes no ganan la lotería si pueden ver el futuro? Y muchos temas así. Y esto también es una crítica constructiva que se le hace a este medio nueva era. Esto a veces no se puede responder muy fácil porque pareciera que en el medio esotérico todo el mundo piensa diferente, tienen ideologías diferentes, formas de ver a Dios de manera diferente. Igual todo cuando se va a la filosofía mística de las que ya hemos hablado, tiene una unión tácita y ciertas respuestas que la gente pues puede utilizar. ¿Sí? Entonces pues vamos a ello. Bueno, entonces pues vamos a responder estas preguntas que hice hace un momento, como si la magia fuera real, ¿por qué los magos no curan el cáncer ni detienen las guerras? ¿Por qué los videntes no ganan la lotería si pueden ver el futuro? ¿Por qué los tarotistas no son todos millonarios si supieran todo lo que va a pasar? Entonces, pues bueno, vamos a responder esto, que ya tiene un poco de sarcasmo. Vamos a hablar de la superestructura. No podemos obviar el hecho de que existe un control con respecto a la farmacéutica a nivel mundial, que a través de buscar la ganancia, busca la enfermedad. Si se dan cuenta, en sí la medicina actual, que es la privada, la que habita en el campo liberal económico, si encontrara las formas de curar todas las enfermedades, que ya las hay, perderían su negocio, simplemente perderían su negocio. Es más factible para una farmacéutica mantener un paciente con cáncer por muchos años, pagando un tratamiento, que curarlo de momento y que pague poco, ¿sí? Entonces, hay ciertas preguntas que ya se responden a sí mismas cuando se tiene un concepto desarrollado de la conciencia de clase. Ya lo he dicho en diferentes espacios que si usted está buscando un camino espiritual y no tiene una conciencia de clase, simplemente está buscando un ego, un desarrollo del ego personal, lo cual en muchos aspectos no es malo, ya que muchas personas necesitan este camino así sea individual, porque pues están completamente perdidos en la sociedad, no encuentran la sociedad o la ven muy mala como para poder desarrollar este conocimiento, ¿sí? Y más que todo este lenguaje en la práctica cuando se habla con otras personas. Entonces, aquí ya respondemos, ¿por qué los magos no curan el cáncer o detienen las guerras? No se puede, no se puede. De hecho, los magos o los magos negros son los que controlan estas farmacéuticas, de los cuales ya les vamos a hacer su espacio, que son tanto los de la parte del sionismo que controla este pueblo, que están muy ligados con el imperio que actualmente controla a nivel económico Occidente, ¿sí? De lo cual pues casi la gente no habla. Esto está muy unido con familias de poder, familias que a través de sus organizaciones donde hacen hasta sacrificios y practican la magia negra de formas muy sádicas, tratan de tener un control que va más allá del miedo, es estructural, cultural y económico. Entonces no se puede. La misma pregunta se le podría hacer a una persona, un rebelde con causa en lo social. Si tú ya sabes todo lo que está pasando y sabes quiénes son los culpables, ¿por qué no haces algo? Pues es que la superestructura nos rebasa, ¿sí? La superestructura ya nos rebasa. Eso no quiere decir que en lugares apartados de la cultura occidental no se practique la magia.
O sea, la magia en sí todavía se encuentra muy vívida entre los grupos chamánicos en las selvas tropicales, aquí en Latinoamérica, en los pueblos indígenas, también en el África. Es algo muy normal. Eso actualmente es algo tan normal, pero tan alejado de nuestra construcción cosmológica cultural implantada, que la gente normal va a pensar que no, que es algo que solo pasa en las películas o en Disney Channel. Y no, en verdad la magia y las guerras mágicas están muy vívidas en ciertas partes del mundo, ciertas partes de Asia, muchas partes de África, varias partes de Latinoamérica. Sin embargo, aquí en Occidente nos han tapado, nos han puesto un velo para decirnos que todo esto pues no, que no ha lugar. Entonces, pues claro, obviamente los magos en otras culturas, los indígenas, tratan sus enfermedades de otra manera. El COVID lo trataron de otra manera. Cuando llegó la pandemia, lo trataron de otra manera, porque sabían que no era la forma convencional con la que aquí en Occidente nos decían, que era aplicarse las señoras vacunas y demás. Entonces se responde prácticamente solo a esto cuando ya tenemos la superestructura. Ahora, con respecto al futuro, pues están obviando que en sí la parte de evidencia o ver el futuro en la magia solamente es una rama, y esto está ligado a los oráculos y los videntes. No todo el mundo sabe practicar con oráculos y no todos los videntes pueden controlar sus poderes con razón al ego. Por lo cual voy a hacer aquí una pequeña lectura de el señor Castañeda en su libro de Don Juan, las enseñanzas de Don Juan, para pues dejar esto claro. Ser brujo, continúa Don Juan, no significa practicar hechizos o tratar de afectar a la gente o ser poseído por demonios. El ser brujo significa alcanzar un nivel de conocimiento que da acceso a cosas inconcebibles. El término brujería o la capacidad de expresar lo que realmente hacen los brujos no la tiene, ni tampoco el término chamanismo. Las palabras se quedan cortas. Las acciones de estos exclusivamente están en el reino de lo abstracto, de lo personal. Los brujos luchan para alcanzar una meta que nada tiene que ver con el humano común. Los brujos aspiran a llegar al infinito y a ser conscientes de ello. ¿Qué quiere decir esto? Esto es un trabajo en lo personal. En sí hay mucha equivocación con respecto a lo que es el camino iniciático de la magia. Piensan que es un camino del ego. Y para nada. Es importante poder superar los aspectos o las Shefirot bajas o materiales de su cuerpo de sal. Aún así saben que es momentáneo. Somos seres humanos y mientras estamos en vida es un vaivén, algo que sube y que baja, que sube y que baja. Bueno, y entonces esta es una crítica a la nueva era, porque en verdad que por el tema del comercio y el tema de buscar el beneficio y a través del ego, el beneficio económico a través del ego, a través del materialismo, en realidad no se está haciendo una espiritualidad. La nueva era es una falsa espiritualidad. En las leyes de la materia estaban olvidando algo que es muy obvio, que es el primer principio del hermetismo. Esto fue mal utilizado por el movimiento La Nueva Era, que no es el nuevo pensamiento, en inglés era New Thought y cambió a ser New Age. Y este pensamiento New Age, que fue implantado en los 60s, 70s, cuando se dieron cuenta que la cultura empezó a hablar de estos temas después de las guerras mundiales, trataron de generar entonces un control. Si no puedes con el enemigo, únete a él. Y no solamente únete a él, sino deforma su ideología para que cuando deformes su ideología no tenga cimientos estructurales ni de razón para poder continuar. Asimismo, cuando ya le ridiculizas por dentro toda su estructura, pues simplemente la puedes destruir. Y eso pasó después de los años 60, 70, los movimientos hippies y ciertos movimientos aquí en América revolucionarios fueron callados, ya fuera con armas o con, como indico, con el desfiguramiento de la información, simplemente pagándole a personas que hablaran del tema y deformaran estos temas. Y entonces, claro, eso ayudó a que todos estos temas, la astrología, el del tarot, del reiki, muchas cosas pasaron a un segundo plano. Entre los años 60, 70 se deformaron y ya después para los 80s, 90s ya era solo burla. Actualmente entonces tenemos lo que es la nueva era, que trata de buscar a través de formaciones como implantar un nuevo pensamiento de religión, de que venimos de los extraterrestres,
Eso no quiere decir que no haya extraterrestres, sino tratar de patear la historia que ha sido muy bien documentada a través del conocimiento, y para eso yo recomendaría leer Teosofía y Antroposofía con Madame Blavatsky y Rudolf Steiner. Tratar de acercarse un poco a lo que es la información de Oriente, para que sepamos que nosotros siempre estuvimos acá, nosotros no somos creación extraterrestre. Entonces eso fue lo que prácticamente sucedió, las deformaciones, y por lo cual pues el día de hoy nos toca hablar de estos temas. Tenemos otras preguntas, tenemos: ¿por qué si la astrología es real, los astrólogos no predijeron la pandemia, guerras, eventos globales? ¿No se contradicen entre sí las religiones, las filosofías y las prácticas mágicas? ¿Cómo saber cuál es verdadera? Bueno, la primera, la de por qué no se predijeron guerras, eventos globales o la pandemia. ¿Quién dice que no? ¿Acaso se ha hecho un estudio sociológico entre culturas que hayan hablado de? Es muy diferente algo que ha sido planeado por élites con magos negros, como se notó que han sido ciertas guerras que han sido planeadas, ciertos eventos globales, la misma pandemia, a cosas naturales. No es lo mismo recibir la información con respecto a un término natural, un tema de la kasha, que viene de la psique humana, de la conciencia humana. Si me refiero a todos. Los videntes no controlan esto. Los videntes, vuelvo y digo, no practican esto para un ego. Entonces, claro, no podemos, si hacemos un estudio sociológico, no podemos decir que no hubieron culturas que ya de pronto no pudieron haber predicho esto de algunas maneras. Pero se ha hecho algún estudio sociológico con respecto a. Entonces, ahí lo dejo. Es muy diferente los cambios naturales a los cambios del humano por el mismo humano. Y esto también afecta la psiquis. Vuelvo y hablo de la superestructura. Y con respecto a la otra pregunta, ¿por qué se contradicen entre sí las religiones, filosofías, prácticas mágicas? ¿Cómo saber cuál es verdadera? Bueno, pueden visitar canales como este. Afortunadamente ya tenemos la internet para poder hablar de la teoría antes de ir a la práctica. Los que hacen estas preguntas también se las hacen a los religiosos y también se las hacen a los filósofos, y entre los académicos también se las hacen entre ellos. Entonces, simplemente es responder colocando todo en la balanza. Tenemos otra. ¿Por qué hay tantos charlatanes si esto fuera algo verdadero? Ya lo hablamos. La mayoría, la gran mayoría, más del 60% que están metidos en el esoterismo, no tienen un conocimiento tácito de lo que es en sí la mística. Se dedican a ganar dinero, a vender, y muchos son pagos por las élites. ¿No es peligroso abrir portales o hacer rituales sin saber cómo dicen algunos libros? Efectivamente, esta pregunta le ha pegado en todo. Sí, es muy peligroso. Y los que se meten aquí haciendo un rito de invocación o evocación sin tener en cuenta cómo es el uso del pentagrama, cómo es el uso de ciertas esencias, ciertos elementos, temas de protección, la verdad que se van a encontrar con todo un problema. Hay personas que lo hacen simplemente para burlarse y decir: no, yo voy a hacer todo como me dice un libro de magia y voy a probar de que no pasa nada. Claro, efectivamente no pasa nada porque la psique está bloqueada. Esto en la magia se conoce como el tema del positivo y el negativo. Si hacemos la hermetría, positivo y positivo dan positivo, negativo y negativo dan positivo. Lo que quiere decir que una persona en un recinto que crea lo que está haciendo ya tiene su psique preparada para poder deformar la realidad o estar en otro aspecto de la realidad. Si hay una persona que también, esto se va a potenciar. Por eso es que pasan muchas sincronías cuando probamos los psicodélicos, ya que cuando probamos los psicodélicos lo que hacen las psiques es que tratan de unirse. Entonces tratan de estar como a la par, en un paralelo. Entonces, claro, pasan muchas sincronías de la misma realidad de las personas. Si hay dos personas que no creen absolutamente nada, pues se va a potenciar el hecho de que no va a pasar nada. Ahora, si hay una persona que crea y otra persona que no crea, pueden pasar muchas cosas. Por eso es recomendable, cuando usted hacer trabajos de magia, tratar de hacerlo con personas en el recinto que en verdad estén dispuestas a que pasen estas sincronías y a que pasen las cosas. Es que hay formas en las cuales se ha hecho también el estudio y el trabajo de cómo funciona algo y cómo se puede poner en la práctica, que así usted no crea,
pueden pasar cosas. Entonces, sí, es muy importante que la gente sepa de que no se puede meter a esto sin saber de la teoría. ¿Por qué las enseñanzas de estos maestros no son más accesibles y fáciles de entender si son para iluminar al ser humano? Volvemos otra vez a la cultura y al tema del lenguaje, que aplica también para la filosofía común. Vamos con la última. ¿No es esto simplemente una forma de evasión a la realidad? ¿Qué diferencia hay entre esto y una secta peligrosa? Pues bueno, ¿qué es real? Precisamente la filosofía mística onda en estos temas metafísicos que no les gusta a los materialistas. Cuando los materialistas dicen es que lo material es real y lo real es material, de acuerdo a los sentidos, están pasando por encima de muchas cosas. Por ejemplo, nosotros, nuestro cuerpo, el 80-90% es de agua, pero si hablamos de la biología, pero si hablamos de la física, estamos siendo vacíos porque el átomo es 90% vacío. Entonces nosotros somos 90 o más del 90% vacío completo. Entonces, ¿cómo se une la biología con la física? Esto pasa lo mismo en la filosofía. Nosotros, cuando hablamos de la filosofía mística, planteamos que la realidad tiene diferentes niveles y asimismo como tiene diferentes niveles, tiene diferentes formas de desarrollo. Entonces, cuando se habla de la mente, es diferente en las leyes herméticas. Es diferente hablar de las leyes herméticas en la mente que de las leyes herméticas en la materia, y aún así tienen correspondencia. Entonces es muy importante, por eso digo, ir directamente a la teoría en la filosofía para poder responder esto bien. Bueno, y no siendo más, creo que aquí lo dejamos para no alargar el video. Hicimos una crítica a la nueva era, respondimos preguntas que normalmente le preguntan a la gente en la esotería y no saben qué contestar. Ahí es donde usted sabe si usted está haciendo el juego o si en verdad usted es un místico que quiere empezar en el camino iniciático. Esto no es de un día para otro, esto es un camino de vida, ya que la filosofía en sí es la madre de todas las ciencias. Y entonces la filosofía mística vendría a necesitar algo mucho más de usted, que es una disolución del ego. No es que se diluya, sino que esto también tiene que ver con los deseos, las pasiones. Usted no va a poder tener un buen camino iniciático si usted no es el domador de sus pasiones. Y esto se ha explicado no solamente en la filosofía mística, no hay que recurrir a la filosofía mística para hablar de esto. Varios filósofos, como Nietzsche, en El camino del hombre creador, hablaban de esto. Solve et coagula. Tienes que destruirte para empezar a crearte. Tienes que destruir todo lo que de ti hicieron un condicionamiento y moldearon, para empezar a moldear un nuevo ser que pueda recibir al espíritu. Esa es la gran obra. Muchas gracias por escucharme. Deja tu like si te gustó.